Curso de Electrónica Analógica, capítulo 9, Oscilación y osciladores. Introducción. En este capítulo vamos a conocer un nuevo tipo de circuito, el oscilador. Los circuitos osciladores son quizá tan importantes en electrónica como los circuitos amplificadores. Los osciladores se emplean en computadoras, sistemas de comunicación, televisión, sistemas industriales y de control, y aún en relojes de todo tipo. El término oscilador implica un movimiento repetitivo u oscilatorio. Un mecanismo de oscilación que todos conocemos es el sistema de péndulo de los relojes antiguos. Estos péndulos oscilaban o iban y venían una y otra vez. Los osciladores electrónicos operan igual, generando un voltaje de salida repetitivo que a veces es empleado como mecanismo de reloj y para muchos otros fines. A continuación te presentamos el índice de lecciones que estudiaremos en este capítulo. Lección 9.1. Introducción a la oscilación y a los osciladores. Lección 9.2. Osciladores a transformador. Lección 9.3. Osciladores LC. Lección 9.4. Osciladores controlados a cristal. Lección 9.5. Osciladores RC. Lección 9.6. Oscilador controlado por voltaje VCO. Lección 9.1. Introducción a la oscilación y a los osciladores. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador es un circuito como el de la figura. Este circuito es alimentado con un voltaje de corriente continua, pero entrega en su salida una señal de corriente alterna, cuya forma y voltaje pueden ser seleccionados a voluntad. La señal de salida de un circuito oscilador puede tener formas diversas. El ejemplo mostrado ofrece tres tipos de señal: senoidal, cuadrada y diente de sierra. ¿Qué es un generador de funciones? Por lo general, al circuito que produce una onda senoidal se le conoce como oscilador. Si la señal es no senoidal, el circuito que la produce se le conoce más bien como generador de funciones o simplemente generador. El circuito tanque. Para comprender mejor cómo es que un circuito oscilador produce una señal de corriente alterna, estudiemos primero el funcionamiento de un sistema llamado circuito tanque. Este circuito se construye como se ve en la figura. Cuando el switch de la parte superior se cierra un instante, circularán corrientes ascendentes desde tierra en ambas ramas. La corriente que sube por la rama izquierda hará que el capacitor adquiera energía en forma de un campo eléctrico, mientras que por causa de la corriente que sube por la rama derecha, la bobina adquirirá también energía, pero en forma de un campo magnético. Después de aplicar el pulso original de corriente continua y abrir el switch, los campos almacenados en el capacitor y la bobina generarán una corriente eléctrica oscilatoria que va y viene entre la bobina y el capacitor. Esta corriente es la que muestra la gráfica inferior. La amplitud de esta corriente se amortigua por causa de la resistencia del circuito, en especial la del alambre de la bobina. Habiendo empezado con un valor máximo que depende del voltaje y la resistencia presentes en el circuito, ley de Ohm, irá disminuyendo de valor hasta que finalmente cesará del todo. Por cierto, al efecto descrito de oscilación de la corriente eléctrica entre la bobina y el capacitor suele llamársele efecto volante. Retroalimentación en un circuito tanque.
Si pudiéramos continuar cerrando el switch después de cada uno de los ciclos de oscilación, el circuito se mantendría oscilando mientras siguiéramos operando dicho switch, pues ello reemplazaría después de cada oscilación la energía que se pierde por causa de la resistencia del circuito. Como veremos a lo largo de este capítulo, cualquier circuito oscilador práctico consta siempre de un circuito tanque, aunque éste tome formas distintas, y un switch que abre y cierra una y otra vez el circuito oscilador. El switch, por lo general, es un transistor que oscila entre las condiciones de conducción y corte. El concepto de retroalimentación. Retroalimentar un circuito electrónico significa tomar parte de la señal presente en su salida y volverla a introducir en su entrada. Un ejemplo muy conocido de retroalimentación es cuando un sistema de amplificación pública, como el de la figura, se vicia. Esto ocurre cuando parte de la señal de salida en el altavoz vuelve a ingresar en el sistema a través del micrófono. Esta señal retroalimentada se amplifica una y otra vez y va creciendo de nivel hasta que satura el sistema y este produce un chillido muy molesto. Retroalimentación en los osciladores. La idea básica detrás de cualquier circuito oscilador o generador de funciones incluye siempre un sistema de amplificación y un lazo de retroalimentación. Este lazo lleva parte de la señal de salida a la de entrada del circuito, como en el circuito tanque descrito anteriormente y en el que estamos viendo en esta diapositiva. Pero tenemos un problema. Debe recordarse que como la señal de salida de un circuito emisor común está 180 grados fuera de fase con respecto a la señal de entrada, el lazo de retroalimentación mostrado no nos resulta muy útil. ¿Por qué? Retroalimentación negativa. Observa que como la señal de salida es opuesta en fase a la señal de entrada, ambas señales en realidad se restarían y su resultado neto sería 0. Esta condición se conoce como retroalimentación negativa y en este caso imposibilitaría la oscilación. Retroalimentación positiva. Para que un circuito amplificador pueda realmente oscilar, es necesario que el lazo de retroalimentación aplique en la entrada del circuito una parte de la señal de salida, pero en fase con la señal de entrada. Si el amplificador tiene una configuración de emisor común, la salida estará en fase opuesta con la de entrada, por lo que en este caso el lazo de retroalimentación deberá ser capaz de invertir la fase de la señal de salida antes de aplicarla nuevamente en la entrada del circuito. Una vez que el circuito empiece a oscilar, puede eliminarse la señal de entrada y no obstante, el circuito seguirá oscilando por su cuenta. Lazo de retroalimentación LC. Para que un circuito oscilador funcione solamente en la frecuencia deseada, el lazo de retroalimentación debe operar como filtro, para que retroalimente a la entrada solamente la señal de la frecuencia deseada, pues de otro modo el circuito producirá oscilaciones de muchas frecuencias y ello es indeseable. El lazo de la figura es del tipo LC, el que además de invertir la fase de la señal de salida, permite pasar solamente la frecuencia deseada. Lazo de retroalimentación RC. Este lazo es de tipo RC y al igual que el de la diapositiva anterior, invierte la fase de la señal de salida, permitiendo el paso hacia la entrada del circuito, solo de la señal de la frecuencia deseada. Debe aclararse además que por lo general un circuito oscilador real no requiere señal de entrada para empezar a oscilar,
Pues dado que cualquier circuito electrónico produce ruido, este es el que se emplea como señal de entrada para empezar las oscilaciones. Lección 9.1. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 9.1 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. 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 Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 9 de tu curso de Electrónica Analógica. En estas columnas podrás observar las respuestas correctas a esta lección. Complemento 9.1.1. Valor de la retroalimentación en un oscilador. Como ya fue expresado en la lección 9.1, todos los osciladores inician su trabajo de oscilar por su cuenta, sin la necesidad de aplicar una señal externa. También recordarás que cualquier oscilador se construye con un amplificador y un lazo de retroalimentación. Como muestra la figura, la señal presente en la salida del amplificador A es llevada a su propia entrada, o retroalimentación, a través del circuito de retroalimentación B. Para que el oscilador mantenga una señal de salida constante, debe verificarse que ABB es igual a 1. Esta fórmula nos está diciendo que la ganancia de voltaje AB del amplificador A multiplicada por el valor de la salida del lazo de retroalimentación B debe ser igual a 1. Esto significa que si AB es grande, B puede ser chica o viceversa, pero entre ambas multiplicadas el resultado debe ser igual a 1. Ejemplo 1. ¿Qué valor debe tener la retroalimentación B de un circuito oscilador en el que el amplificador correspondiente entrega una ganancia de voltaje AB igual a 0.8? Solución. De la fórmula original despejamos B de la siguiente manera. Sustituimos los valores y tenemos que B es igual a 1.25. Ejemplo 2. Si el valor de retroalimentación que puede obtenerse del lazo correspondiente de un circuito oscilador es igual a 0.75, ¿qué valor de ganancia de voltaje debe proporcionar el circuito amplificador? De la fórmula original despejamos AB. Sustituimos los valores y tenemos que AB es igual a 1.333. Lección 9.2. Osciladores a transformador. Oscilador Armstrong. Una de las formas más simples para obtener retroalimentación desde la salida hacia la entrada de un circuito amplificador es empleando un transformador como muestra la figura.
El circuito de salida se forma con la bobina L1 en paralelo con C1. Ello proporciona un circuito tanque debidamente sintonizado a la frecuencia deseada de oscilación y que retroalimentará esta señal a la base de Q1 a través del secundario del propio transformador. Este tipo de oscilador es sencillo de construir, pero presenta la desventaja del alto costo, peso y volumen agregados por el transformador mismo. Una variante del circuito Armstrong sencillo de la diapositiva anterior es el de esta figura que se conoce como de colector sintonizado. Se trata de un circuito más elaborado para mejorar su ganancia y estabilidad térmica, aunque empleando todavía los bobinados de un transformador, para proporcionar el lazo de retroalimentación necesario. Nota que la señal oscilatoria de salida se toma de un tercer bobinado, arriba a la izquierda, del mismo transformador. Lección 9.2. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 9.2 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 9 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 9.2. Lección 9.3. Osciladores LC. Clasificación de los osciladores. Los osciladores son generalmente clasificados de acuerdo con el tipo de componentes empleados para establecer su frecuencia, es decir, de los componentes del filtro en el lazo de retroalimentación. Aparte de los osciladores a transformador que acabamos de analizar, existen otros tres tipos que listamos a continuación. 1. Osciladores LC. 2. Osciladores RC. 3. Osciladores a cristal. Osciladores LC. En esta lección vamos a conocer algunos de los osciladores LC más comunes. Cada uno de ellos contiene bobinas y capacitores que son parte del circuito sintonizado o circuito de filtro, que a su vez es parte del lazo de retroalimentación. Los osciladores RC y los osciladores controlados a cristal serán estudiados en las dos lecciones siguientes. Oscilador Hartley retroalimentado en paralelo. Una de las características indeseables de los osciladores Armstrong es que la bobina conectada a la base del transistor tiende a resonar con las capacitancias distribuidas indeseables en el circuito. Esto da por resultado variaciones en la frecuencia de oscilación. Una forma de eliminar este efecto es hacer a la bobina mencionada parte de un circuito sintonizado o filtro. Un arreglo que se construye con esta idea es mostrado en la figura anexa y que se conoce como oscilador Hartley de retroalimentación en paralelo, en el que la bobina L1 se dividió en dos partes que se conectan en paralelo con un capacitor variable. Este es un clásico oscilador LC. El lazo de retroalimentación es mostrado por las flechas punteadas. Oscilador Colpitts. El circuito de la figura muestra un oscilador que es muy similar al oscilador Hartley de la diapositiva anterior, con la única diferencia de que en lugar de dos bobinas y un capacitor, ahora se emplean dos capacitores variables y una bobina. Este oscilador, conocido como Colpitts, es más estable que Hartley, por lo que se usa más extensamente. Oscilador Clapp.
Este oscilador es una variante más del oscilador Hartley y del Colpitts, con la diferencia de que el circuito resonante o filtro aplicado a la base de Q1 contiene ahora un capacitor más, o sea, C3, conectado en serie con la bobina L1, pero conservando los dos capacitores en serie C1 y C2. C3, que es variable, determina la frecuencia de oscilación. Lección 9.3. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 9.3 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 9 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 9.3. Lección 9.4. Osciladores controlados a cristal. La estabilidad en los osciladores. Los osciladores presentados hasta ahora, aunque son ampliamente usados, suelen ser insatisfactorios cuando debe lograrse una gran estabilidad de la frecuencia de oscilación. Dicha estabilidad suele perderse por cambios de temperatura, defectos de los componentes o por variaciones de la carga. Cuando se requiere una gran estabilidad, la respuesta es el oscilador controlado por cristal. Pero, en este contexto, ¿cómo podemos visualizar con claridad el concepto de estabilidad? Supongamos que una variación de frecuencia aceptable es de 1 parte por millón. Expresado en porcentaje, esto sería igual a 0.0001%, o sea, una 10 milésima de punto porcentual. Compárese esto con la estabilidad típica de un oscilador LC, que suele ser del 1%. Si un reloj de pulsera tuviera una estabilidad de solo el 1%, estaría adelantándose o atrasándose 14 minutos por día. Cristales piezoeléctricos. Los materiales cristalinos producen piezoelectricidad. Esto significa que cuando se les aplica algún tipo de presión, aparece un voltaje entre dos de sus extremos. De lo anterior, se deduce que si se aplica una presión variable al cristal, este producirá un voltaje alterno. Los micrófonos de cristal aplican este principio para convertir las ondas sonoras que captan en voltajes variables en su salida. Estos son llevados a etapas de amplificación para ser reproducidas o grabadas. Electricidad en los cristales. El efecto opuesto ocurrirá si se aplica una tensión de corriente alterna al cristal. La energía eléctrica de la fuente de voltaje es convertida en energía mecánica en el cristal. La figura anexa muestra una corriente alterna aplicada a un cristal. Este se comprimirá y alargará sucesivamente, creando una vibración mecánica correspondiente a la frecuencia de la corriente alterna aplicada. Los cristales son extremadamente selectivos a la frecuencia en la que vibran, convirtiéndose por ello en parte de filtros de alta calidad. Muchos cristales producen piezoelectricidad, pero los tres más usados son las sales de Rochelle, la turmalina y el cuarzo.
Circuito equivalente de un cristal. Un cristal es usualmente montado entre dos placas metálicas. Estas placas le dan seguridad al cristal y proveen de contacto metálico. Un cristal ya montado entre sus placas se comporta eléctricamente como un circuito resonante en paralelo, tal como se muestra en la figura anexa. Esta capacidad del cristal de ofrecer una alta impedancia en una frecuencia muy específica resulta ideal para sintonizar un circuito tanque y producir una señal de frecuencia muy exacta y estable. Oscilador Hartley a cristal. El circuito anexo muestra un oscilador tipo Hartley, pero con un cristal conectado en serie en el lazo de retroalimentación. Esto garantiza una gran estabilidad en el funcionamiento del oscilador. Debe hacerse notar que en esta clase de osciladores no puede hacerse variar la frecuencia de oscilación, a menos que se cambie el cristal por otro resonante a la nueva frecuencia. El capacitor C1 debe ajustarse para que el circuito tanque oscile exactamente a la misma frecuencia que el cristal. Oscilador Colpitts a cristal. El circuito anexo muestra un oscilador tipo Colpitts, pero con un cristal conectado en serie en el lazo de retroalimentación. Esto garantiza una gran estabilidad en el funcionamiento del oscilador. Al igual que en el Hartley a cristal, esta clase de osciladores no permiten variar la frecuencia de oscilación, a menos que se sustituya el cristal por otro que resuene a la nueva frecuencia. Oscilador Pierce a cristal. El oscilador de la figura, conocido como tipo Pierce, es similar al oscilador Colpitts básico, con excepción de que el inductor del circuito tanque es sustituido por un cristal. Este cristal forma parte del circuito tanque y se opera en su punto de resonancia en paralelo. En su frecuencia de resonancia, la impedancia del tanque es máxima, de manera que se genera un alto voltaje de retroalimentación en C1, con lo que se controla de manera precisa la frecuencia de oscilación del circuito. Lección 9.4. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 9.4 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. 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 Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 9 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 9.4. Lección 9.5. Osciladores RC. Introducción a los osciladores RC. Los osciladores tipo RC se utilizan en bajas frecuencias, a diferencia de los osciladores que han sido explicados hasta ahora que suelen usarse en RF. Los osciladores RC emplean redes de resistores y capacitores para establecer su frecuencia de oscilación.
Estos osciladores son baratos y relativamente estables. Existen básicamente dos tipos de osciladores RC, los de corriente de fase y los de puente de Wien. Corrimiento de fase. La figura muestra una red RC de 3 etapas. Como se sabe, en un circuito RC, la corriente se adelanta al voltaje en un ángulo entre 0 grados y 90 grados. Este circuito específico fue diseñado para producir un adelanto de la corriente de 60 grados por etapa, a una frecuencia de 65 Hz. Para ello, se escogieron cuidadosamente los valores de cada capacitor y cada resistor. Así, la señal que se aplica a la entrada en C1 aparecerá desfasada 180 grados, es decir, 60 grados por 3, en la salida y en paralelo con R3. Oscilador de corrimiento de fase. El circuito de la figura muestra un oscilador de corrimiento de fase. Su lazo de retroalimentación es una red como la explicada en la diapositiva anterior. La señal de salida necesita ser invertida antes de ser retroalimentada a la base del transistor. Esto para obtener retroalimentación positiva, por lo que es necesaria la red de corrimiento. La frecuencia es efectivamente seleccionada por la frecuencia de operación normal de los capacitores, que estarán operando como filtro de paso de banda, poniendo en evidencia que esta red RC juega un doble papel: inversión de fase y filtrado. Debe aclararse que la red de polarización de transistor no se muestra para simplificar el esquema. Oscilador de puente de Wien. Este es un tipo de oscilador muy estable que hace uso de un puente RC para establecer la frecuencia de oscilación. Los brazos donde se sitúan R1, C1, R2 y C2 forman un circuito de filtro de paso de banda. Como el sistema hace uso de un op-amp, la ganancia y estabilidad del sistema es muy alta. Lección 9.5. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 9.5 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 9 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 9.5. Complemento 9.5.1. Oscilador de puente de Wien. La figura anexa muestra una de las formas como se puede dibujar el diagrama de un oscilador de puente de Wien. Nota que en el circuito puente existe un resistor R doble y un capacitor duplicado también. La fórmula siguiente nos permite encontrar la frecuencia resonante o de operación de este tipo de oscilador. Fr es igual a 1 sobre 2pi por R por C. Ejemplo 1. ¿Qué se obtiene de la fórmula siguiente? Respuesta. Se obtiene la frecuencia resonante o de oscilación de un circuito oscilador de puente de Wien, circuito que es parte de la familia de osciladores RC.
Ejemplo 2. Un oscilador de puente de Wien contiene un capacitor de 1.591 picofaradios, mientras que el resistor R es de 100 kiloohms. ¿Cuál será su frecuencia de operación o frecuencia resonante? Aclaración importante. Antes de aplicar la fórmula, debemos recordarte que las unidades que te hayan sido dadas en múltiplos o submúltiplos deben ser transformadas a su forma original. Por ejemplo, los picofaradios de este problema deben ser transformados a faradios, multiplicando la cantidad dada por 1 por 10 a la menos 12. Igual los kiloohms deben ser cambiados a ohms, multiplicando el valor que te dieron por 1 por 10 a la 3. Puedes descargar la tabla de conversión de unidades eléctricas en el área de descargas. Continuando con el ejemplo 2, aplicamos directamente la fórmula. Fr es igual a 1 sobre 2pi por 100 por 10 a la 3 ohms por 1.591 por 10 a la menos 12 faradios. Esto nos da un total de 1.000.000 de hertz o 1 megahertz. Ejemplo 3. Un oscilador de puente de Wien contiene en su circuito resonante una resistencia de 100 kiloohms. La frecuencia de operación es de 10 kHz. ¿Qué valor debe tener el capacitor asociado a este circuito? Primero, transformamos la fórmula original para despejar C, de la siguiente manera. Ahora aplicamos la fórmula derivada recordando emplear las unidades en su forma original, no en múltiplos o submúltiplos. C es igual a 1 sobre 2pi por 100 por 10 a la 3 ohms por 10 por 10 a la 3 Hz. Esto nos da un total de 1.591 por 10 a la menos 10 faradios. Aclaración importante. Este resultado puede expresarse en microfaradios, nanofaradios o picofaradios, simplemente multiplicando el resultado obtenido en faradios respectivamente por 10 a la 6, por 10 a la 9 o por 10 a la 12. Veámoslo. Por ejemplo, para convertirlo a microfaradios, multiplicamos el resultado obtenido de 1.591 por 10 a la menos 10 faradios por 1 por 10 a la 6. Esto nos da un total de 1.591 por 10 a la menos 4 microfaradios, que es lo mismo que 0.0001591 microfaradios. Para convertirlo a nanofaradios o picofaradios, lo hacemos de la misma manera como se muestra. Recuerda que en cualquier momento puedes poner pausa a tu video para poner más atención en este ejemplo. También recuerda que puedes descargar la tabla de conversión de unidades eléctricas en el área de descarga. Ejemplo 4. La frecuencia resonante o de oscilación de un oscilador de puente de Wien es igual a 0.8 MHz. En su circuito resonante contiene un capacitor de 0.08 microfaradios. ¿Qué valor de resistencia debe contener para oscilar a la frecuencia mencionada? Primeramente despejamos R de la siguiente forma. Aplicamos esta última fórmula de la siguiente manera y obtenemos R es igual a 2.487 ohms. Lección 9.6. El oscilador controlado por voltaje VCO. El circuito integrado 555. Existe un circuito integrado que ha evolucionado y llegado a convertirse en todo un hito en la técnica de los circuitos osciladores. Se trata del circuito integrado 555, del que podemos encontrar diversas versiones. Por ejemplo, LM555, CA555 y MC1455. Formado en la actualidad toda una familia de dispositivos sumamente usados. Estas versiones pueden hallarse en multitud de aplicaciones tanto en el área analógica como en la digital.
El oscilador controlado por voltaje. Una de las principales aplicaciones del circuito integrado 555 es como parte de un circuito conocido como oscilador controlado por voltaje. En el mundo técnico, este oscilador se conoce por sus siglas en inglés VCO o Voltage Control Oscillator. El alma de este circuito es precisamente el circuito integrado 555. Al que se le agregan resistores, capacitores y un potenciómetro o resistor variable. El VCO, el circuito mostrado, es un oscilador controlado por voltaje. Como puedes observar, el sistema contiene un circuito integrado 555 y que muestra el empleo y conexión de las terminales del mismo. Por ejemplo, la Tierra se conecta en su patita 1, mientras que el voltaje positivo VCC se aplica en las terminales 4 y 8. La salida se toma de la patita 3. V con es el voltaje de control de la frecuencia de salida. En la terminal 5 se conecta el voltaje variable que se toma del potenciómetro R. Este voltaje variable es el que ajusta la frecuencia a la cual oscila el sistema. De ahí la denominación de oscilador controlado por voltaje. El VCO y su onda de salida. La señal de salida es como muestra la figura anexa. De esta señal podemos obtener otro tipo de ondas, incluyendo las senoidales, bastando para ello el empleo de filtros apropiados, que generalmente incluyen amplificadores operando en clase C. La frecuencia de oscilación puede calcularse con la fórmula F es igual a 1 sobre W más 0.693 R2C. El VCO y el periodo. El ancho de los pulsos se puede determinar con la siguiente fórmula. Mientras que el periodo de estas ondas puede obtenerse con la siguiente fórmula. Lección 9.6. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 9.6 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 9 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 9.6. En este complemento veremos algunos problemas con osciladores LC. Ejemplo 1. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación en el circuito de la figura? ¿Cuál es la fracción de realimentación? ¿Qué ganancia de tensión necesita el circuito para comenzar a oscilar? Revisa el circuito con detenimiento. Paso 1. Primeramente, debemos identificar el tipo de oscilador de que se trata. Podemos ver que se trata de un oscilador LC Colpitts. Esto lo podemos comprobar notando que contiene 2 capacitores y una bobina en su filtro LC. En la lección 9.2 se explican las características de un oscilador de este tipo. El filtro se muestra dentro del círculo. Las fórmulas que se deben usar para este tipo de oscilador son las que se muestran abajo. Revísalas con detenimiento. Paso 2. Calculamos primeramente la capacidad equivalente. Para evitar tener errores, es preferible convertir todas las magnitudes a su unidad base. En la tabla de conversiones que ya conoces, podrás encontrar las equivalencias para cada magnitud. Aquí te mostramos todas las conversiones. Por ejemplo,
0.001 microfaradios es igual a 1 por 10 a la menos 9 faradios. Te recomendamos que anotes todos los valores en tu libreta para que los tengas disponibles para los cálculos que haremos en las siguientes diapositivas. Una vez que hicimos las conversiones, calculamos entonces la capacidad equivalente de esta manera. Pausa el video para que hagas los cálculos en tu calculadora. Paso 3. Ahora calcularemos la frecuencia con esta fórmula como se muestra. Paso 4. La fracción de realimentación se calcula de la siguiente manera. Paso 5. Para calcular la ganancia de tensión que necesita el circuito para comenzar a oscilar, utilizamos la siguiente fórmula. Nuevamente, te pedimos que pauses el video para revisar con detenimiento estos cálculos. Ejemplo 2. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación en el circuito de la figura? ¿Cuál es la fracción de realimentación? ¿Qué ganancia de tensión necesita el circuito para comenzar a oscilar? Paso 1. Primeramente, debemos de identificar el tipo de oscilador de que se trata. En este caso, se trata de un oscilador LC Hartley. Nota que contiene 2 bobinas y un capacitor en su filtro LC. En la lección 9.2 se explican las características de un oscilador de este tipo. El filtro se muestra dentro del círculo. Las fórmulas que se deben usar para este tipo de oscilador son las que se muestran abajo. Paso 2. Calculamos primeramente la inductancia equivalente. Aquí también tenemos que convertir a su unidad base todos los valores como se muestra. Por ejemplo, 15 microhenries es igual a 15 por 10 a la menos 6 henries. Entonces calculamos la inductancia con esta fórmula de esta manera. Paso 3. Ahora calculamos la frecuencia así. Paso 4. La fracción de realimentación se calcula de la siguiente manera. Paso 5. Para calcular la ganancia de tensión que necesita el circuito para comenzar a oscilar, utilizamos la siguiente fórmula. Ejemplo 3. Un oscilador Armstrong utiliza los valores siguientes. ¿Cuál es la frecuencia a la que opera? ¿Cuál es la fracción de realimentación? ¿Cuál es la ganancia de tensión mínima? Paso 1. Nota que sí se trata de un oscilador LC Armstrong porque contiene un transformador y un solo capacitor en el filtro LC, el cual está indicado dentro del círculo. Las fórmulas a utilizar son las que se muestran abajo. Paso 2. Con los datos que tenemos podemos calcular la frecuencia convirtiendo previamente, como ya sabes, todos los valores a su unidad base. Pausa el video para que revises todos los cálculos. Paso 3. La fracción de realimentación se calcula de la siguiente manera. Paso 4. Para calcular la ganancia de tensión que necesita el circuito para comenzar a oscilar, utilizamos la siguiente fórmula. Ejemplo 4. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación en el circuito de la figura? ¿Cuál es la fracción de realimentación? ¿Qué ganancia de tensión necesita el circuito para comenzar a oscilar? Paso 1. Primeramente, debemos de identificar el tipo de oscilador de que se trata. En este caso, se trata de un oscilador LC Clap, ya que contiene una bobina y 3 capacitores en su filtro LC. El filtro se muestra dentro del círculo. Las fórmulas que se deben usar para este tipo de oscilador son las que se muestran abajo. Paso 2. Calculamos primeramente la capacidad equivalente así. Paso 3. Ahora calculamos la frecuencia de esta manera. Paso 4.
La fracción de realimentación se calcula de la siguiente manera. Y por último, paso 5. Para calcular la ganancia de tensión que necesita el circuito para comenzar a oscilar, utilizamos la siguiente fórmula.